Hola, de nuevo vamos a regresar hasta la localidad zaragozana de la Puebla de Alfindén. Como les estamos contando, en un campo próximo a esta localidad, un agricultor encontraba esta mañana un cadáver que presentaba un disparo. Allí continúa, muy cerca de ese campo donde aparecía el cadáver, Enrique. Enrique, hola, de nuevo. Hola Ana, buenas tardes. Te quiero enseñar una cosa, Ana, a ti y a los espectadores que nos están viendo ahora mismo en casa. Fijaos en esta extensión, al lado del Camino de la Alfranca, del término municipal de la Puebla de Alfindén, donde nos encontramos. Es una extensión muy abierta, tremendamente abierta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en una extensión tan abierta, ahora vemos pasar un vehículo, por aquí pasa mucha gente, ya lo hemos dicho antes, en una extensión tan abierta cualquiera te puede ver o puede ver un coche a incluso kilómetros de distancia, y más de noche. Al parecer un coche se personó aquí de noche, el coche en el que venía el presunto asesino de esta persona que se han encontrado esta mañana a las 6 de la mañana, que una persona que iba andando por aquí se lo ha encontrado. Una extensión muy abierta, y eso ha sorprendido a los vecinos. Hemos hablado con varios de ellos esta misma tarde y todos nos dicen lo mismo. Se han sorprendido de ver aquí, tan cerca de donde nos encontramos, tan cerca del Camino de la Alfranca, de encontrarse aquí con un cuerpo. Les escuchamos. ¿Usted se ha encontrado a la ambulancia o a la policía esta mañana? Yo he visto policía después que bajaban, sí, pero la ambulancia que allá cerca del pueblo que se marchaba. Si la han llamado a ver si estaban con vida, me figuro que habrá venido y estaba muerto. O sea, para... ¿Por aquí pasa mucha gente por este camino? Mucha, porque van esto de la Franca, que están montando ahí un tinglao. O sea, que estando aquí el cuerpo, justo donde está la mancha de sangre, cualquiera le podría ver, claro. Yo pienso que sí, cualquiera que ha pasado y que se ha hecho de día. El que lo hizo no ha querido esconderlo, eso está claro. Usted que es de aquí. Eso pienso yo también, como tú, que eso está claro que no lo ha querido esconder. Él si lo ha matado ahí te quedas y me voy. Habrá cumplido su misión y piernas, sí. Enrique, ¿se sabe algo de la víctima? Nos comentabas que podía tener unos 50 años y que incluso hay quien dice que era vecino de Montañana. Vecino de Montañana, como dices, Ana, unos 50 años, pelirrojo, el pelo sobre todo canoso. Son los datos que nos puede facilitar, algunos de los datos que nos puede facilitar en estos momentos y en directo el portavoz de la Policía Local de la Puebla de Alfindén, Sergio Jimeno. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Estábamos hablando de los datos que nos podéis facilitar ahora mismo de la víctima. Cuando habéis llegado esta mañana a la policía, ¿qué os habéis encontrado? Nosotros nos hemos encontrado un cadáver presuntamente asesinado, o por lo menos con un presunto homicidio, porque parecía presentar lo que parecía ser un disparo en la frente, al menos lo que yo he visto. ¿Un solo disparo? Bueno, yo he visto el cadáver a los efectos de poder determinar si podía ser un vecino de este municipio, por verlo. Y personalmente no lo había visto nunca por aquí, y entonces yo no he examinado el cuerpo, para eso están los especialistas. ¿Qué características presentaba, Sergio? ¿Cómo iba vestido? Era una persona yo calculo que unos 50 o 50 y pocos años, también, bueno, pues relativamente desfigurado por el hecho, estatura mediana, el pelo claro, tirando yo creo que un poquito pelirrojo, pero podía ser algún tipo de tinte o así. Iba bien vestido, pues no iba ni con la indumentaria de trabajar en el campo, ni con la indumentaria de salir a pasear de forma elegante. O sea, una persona vestida normal no tenía una cosa que llamara especialmente la atención. Te ha sorprendido mucho a los vecinos de la Puebla de Alfindén. Vamos a acercarnos un poquito, Sergio, porque yo antes comentaba que no sabíamos en la postura en que se había encontrado el cuerpo. Cuando lo habéis visto, ¿qué postura tenía? La cabeza estaba próxima a lo que estamos viendo aquí, al charco, y los pies estaban en aquella dirección. Tumbado como lo vemos, ¿no? Más o menos con la marca que deja la hierba. Sí, más o menos. Un poquito más hacia la izquierda. Nos han contado una compañera, Yolanda, una compañera nuestra que ha estado en Montañana, nos ha podido contar que los vecinos han dicho que hay un vecino de Montañana. Lo digo porque esta persona al parecer era natural de Montañana, o por lo menos vecino. Hay un vecino de Montañana que había desaparecido hace ya algunos días, incluso un mes. No sabemos si guarda relación con este caso. No puedo confirmar si guarda o no guarda, porque hacen falta más datos para ello. En principio parece ser que es una coincidencia. En principio parece ser, ¿eh? Como también parece ser una coincidencia que la persona que se ha encontrado el cuerpo también sea de Montañana, ¿no? Por lo visto. Sí, la persona que ha encontrado el cuerpo, bueno, pues es de Montañana, y no creo que esa persona pueda ser el presunto criminal, pero bueno, eso se tendrá que determinar. Hacía tiempo que no pasaba algo así, ¿no?, por esta zona. Sí, y que dure.
Y que dure. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Esto es lo que nos cuenta Sergio Jimeno, el portavoz de la Policía Local de la Puebla de Alfindén, que ha estado desde el punto de la mañana, Ana, desde prácticamente las 7 de la mañana aquí. Había mucho movimiento policial. La Policía Científica de la Guardia Civil es quien sobre todo se encarga ahora del caso. Tendrán que determinar según las pruebas que han encontrado, sobre todo esos 2 casquillos de bala, a pesar que solo ha habido un impacto de disparo en la frente en la víctima que se han encontrado esta mañana aquí. Tendrán que investigar, como digo, esos 2 casquillos de bala y todas las pruebas que hayan encontrado en esta zona en la que nos encontramos, Ana. Pues muchas gracias, Enrique. En ese trabajo de investigación están los responsables del Instituto Anatómico Forense, donde ha sido trasladada la víctima.